aplicada es lo que se reconoce en la Filmina 20 como obras de arte aplicado. El tema del software, que lo dejo al último de las diferentes ramas, es porque hay una discusión real. ¿Qué tiene de artístico un software? Si en realidad el software pues es técnico, o sea, vaya, tiene una aplicación de una serie de instrucciones a un ordenador para que haga y sistematice algo. O sea, ¿dónde está lo artístico? ¿Dónde está el colorido? ¿O dónde está lo que sea? Bueno, y lo que se protege en realidad son los códigos fuentes u objeto. Entonces, pues como que menos artístico le veo yo una serie ahí binaria o lo que fuese. No le hallo pies y cabezas. ¿Dónde está el arte en un software? Pues bueno, muchos hacen la pregunta y nadie tiene respuesta, pero a nivel internacional, los software o programas de cómputo, sistemas de cómputo, son equiparables a obras literarias o artísticas y están protegidas por lo que es el paraguas de los derechos de autor. Se le considera o se le equipara a un poema, a una coreografía, a un mural, a un diseño textil. Eso es lo mismo que un programa de cómputo. Y está protegido por todo lo que vamos a platicar más adelante. Hay una aparente explicación, vamos a decir, de pasillo, porque nadie lo dice en nivel oficial o mucho menos en una ley, que es, yo una patente, lo verán en su momento, por ley tengo que hacer un estudio de 3 años antes de otorgar una patente. Se lleva como mínimo 3 años para que me den una patente sobre un invento determinado. ¿Ok? Eso por compromisos internacionales principalmente. Entonces, si yo un software que cada 24 horas ya es obsoleto, lo digo un poco exagerado, pero no tanto. Vamos a decir cada 24 días, por no decir 24 horas, un software se puede llegar a ser obsoleto por el dinamismo de este tipo de productos. Imagínate si me meto al régimen de las patentes, que sería lo más cercano por la parte técnica, la naturaleza propia del software. O sea, me está diciendo que para proteger o inscribirlo y tener un certificado, una autoridad, que ahorita vamos a ver que no es necesario, pues me meto un camino de 3 años, como que va un poquito lejano a realmente ese objeto de proteger algo tan dinámico. Entonces dicen, no, pues vamos a dejarlo como derechos de autor. Ese es un comentario de pasillo que pues muchos creen que es cierto, pero más allá del tiempo acotado es el hecho de que los programas de cómputo, al ser software, lo hemos dicho, desde el momento en que esa serie de instrucciones, esos códigos fuentes u objeto fueron plasmados en papel o de manera mecánica o electrónica, ¿sí? Ya están protegidos por ley. Entonces dicen, pues prefiero eso a meterme un proceso de 3 años para que luego tenga una patente del INPI. Ya se protegió tu software y por 20 años y ya va a ser dominio público, pero pues para cuando yo tengo el título, yo ya voy en la versión 25.0, o sea, ya es obsoleto. Entonces, esa es una aparente razón por la cual los software se consideran, desde el punto de vista práctico, por lo cual es benéfico que se considere como una obra autoral y no como un invento patentable, que es, insisto, materia de otra plática. ¿Tiene una pregunta? Gracias. Los símbolos se pueden usar con fines comerciales, por ejemplo, la cruz. Si un símbolo es muy simple, aún así se puede proteger. Por ejemplo, en el juego Zelda hay el siguiente símbolo, y no sé si podamos ver aquí, se pueda, según se refiere a este símbolo que está en el juego Zelda, Obed Figueroa. Dice, son triángulos dentro de otros, ¿se puede usar libremente o si está protegido? Bueno, 2 respuestas para Obed Figueroa. ¿Los símbolos están protegidos? La respuesta es sí. Los símbolos, si regresamos a la Filmina 20, que engloba todo el tipo de ramas protegibles, hay en la primera columna, en la parte de abajo, el pictórico y el de dibujo. Entonces, ese triangulito que nos pone el compañero aquí en el trazo, que es una serie de triángulos juntos, estamos hablando de que puede ser precisamente una obra de dibujo o una obra pictórica. Así de simple. Yo estoy viendo aquí un trazo, es un dibujo, al final de cuentas es un diseño, es un tipo de obra.
Y como derechos de autor, sí está protegible. Y está protegible desde el momento en que el creador de esa figura, pues lo plasmó en un soporte material. Así de simple. Además, si es un símbolo que per se, aunque sea uno de los 500 o miles de símbolos que están en un videojuego, como puede ser el Zelda, hay quién sabe cuántas figuritas, pero el hecho de que sea tan importante para los dueños de esos derechos de propiedad intelectual sobre ese juego, ellos pueden sacarlo de ese universo y aparte de tenerlo reconocido como una obra de dibujo pictórica, pueden incluso registrarlo como una marca, ¿ok? Y si tiene la protección de una marca y la están utilizando ustedes para otro videojuego, que es lo que distingue principalmente este símbolo, sí pueden tener problemáticas, definitivamente sí. Si no es una marca, cuando menos en territorio mexicano no está protegida como marca y queremos utilizarla como un símbolo para un videojuego que estamos desarrollando en la clase número 3 de emprendimiento, ¿puedo tener problemas? No es la pregunta, pero yo le agrego, sí podemos tener problemas, porque aunque no sea una marca y no esté violando una marca, no dejas de estar utilizando una obra pictórica o de dibujo que pertenece a otra persona, así sea Nintendo o sea quien sea el dueño, ¿ok? De los derechos patrimoniales sobre esa obra, y vamos a ver ahorita en el universo de los subderechos de autor que el uso sin autorización, en pocas palabras, sí puede afectar. Y aquí pues no es como una obra literaria, o sea, el 10%, pues aquí estás utilizando toda la obra, que es todo el dibujo. O sea, no es como que utilice una esquinita del triángulo, no, estás utilizando la misma figura. Entonces, independientemente que pueda estar reconocida como marca, aunque no estuviese registrada como tal, ¿es una obra de dibujo? Sí. ¿Es una obra de derecho de autor? Sí. ¿Es una obra que pueda hacer valer su dueño? Sí. ¿Es una obra que si la utiliza alguien más puede tener problemas si empieza a sacar playeras de ese símbolo? Sí. Pero tendría que hacerlo valer ese derecho el titular de esos beneficios, ¿verdad? La autoridad no necesariamente va a ir tras estas personas. Les voy a citar un ejemplo muy práctico en honor a esta pregunta que nos hace Obed Figueroa. Hace no mucho, omito nombres por confidencialidad, hubo unas personas que ellos mandaron a hacer, voy a inventar un aparato electrónico. Vamos a pensar en un radio. y ese radio pues tenía unas pantallas y tenía ciertas figuritas, ¿no? Hora, minutos, segundos, pero eran muy parecidos a unos radios muy conocidos internacionalmente que utilizaban esa disposición de iconos de esa manera. Vamos a pensarlo más fácil. Imagínense un celular, no es el caso concreto, pero va a ser más claro el ejemplo, en el que ustedes prenden el celular y pues bueno, habrá sobre todo de los dispositivos nuevos en el que están ciertos cuadritos o ciertos iconos que ya son muy conocidos en cualquier celular. Esta persona mandó a hacer, no sé, vamos a decir 5,000 celulares a Asia, eran propios y les iba a poner su marca propia, pues simplemente eran unos genéricos. Cuando los trata de importar de Asia a México para aquí ponerle su marca, resulta que las autoridades aduaneras detienen el contenedor y por una campaña antipiratería que está muy fuerte, prenden el teléfono y dicen, oye, pero estos iconos se parecen a los de tal marca mundialmente conocida. Vienen genéricos porque no está diciendo la marca mundialmente conocida, pero al prenderlo vemos que los iconos no decían la marca mundialmente conocida, son iconos, son trazos como estos triángulos. Dice, no dice la marca, pero se parece. Entonces le da vista a la autoridad al titular de los derechos de esa marca mundialmente conocida y obviamente dice, oye, claro que se parecen, es más, no se parecen, son mis iconos. Independientemente que estuviesen o no registrados como marca en México, hicieron valer unos derechos, o pretendían hacer valer unos derechos autorales, que eran los diseños de esos iconos. Aunque el aparato que se quería importar, siendo un genérico, no decía para ningún momento el nombre de la marca mundialmente conocida. Simplemente por los iconos, las figuritas como puede ser ese triángulo, hubo un problema aduanero. Y no querían dejar entrar
esos productos al país. Porque, ¿cuál era la justificación? Más allá de que estuviesen protegidos o no los íconos como marcas, son derechos de autor que le correspondían a la marca mundialmente famosa, ¿sí? Y decían ellos, yo no lo quiero meter, más allá que hay una afectación directa, porque en el mercado, aunque tengan la marca X, cuando lo prendan, como son iconos que ya conoce el público, que me pertenecen a mí, van a pensar que son aparatos míos, y va a causar confusión, entonces van a andarlos comprando, mira, están más baratos, y son los mismos iconos prácticos, entonces, primero van a quitar mercado, y al rato van a empezar las demandas con que la pila le tronó al niño y le quemó las manos, o alguna otra historia, decían ellos. Entonces, no quiero afectación. Entonces, que se prohíba la libre circulación de esa mercancía en territorio mexicano por estar afectando mis derechos de autor. Y así está el planteamiento. No sé si con esto pueda contestar a Obed Figueroa, por ahí va la pregunta, pero sí puede haber afectación y todo depende en qué usan los símbolos también, ¿verdad? Si yo uso un símbolo, una figura de Mario Bros o alguna de estas figuras de juegos, de videojuegos, en playeras, pues como si Nintendo no estuviera vendiendo playeras del honguito y del dragoncito y del Mario y del Luigi, no sé qué tantas figuras, ¿verdad? Pues claro que voy a afectarlo. Es que no dice en ningún momento Mario Bros, nomás está el mono, no importa. Y es un hongo, es uno de los honguitos que son famosos en ese videojuego. Pues es como el triángulo, es un triángulo, es una figura, es un dibujo, son derechos de autor y su titular podrá hacerlos valer y claro que pueden tener problema si no lo están haciendo con autorización, en pocas palabras. Continuamos. La 21, por favor, la Filmina 21. Perdónenme, tenemos otra pregunta aquí, de Campos Ciudad de México. Si pretendemos registrar una obra como programas de cómputo, páginas web, ¿cómo se determina si dicha obra es original? Muy buena pregunta, y lo digo por lo siguiente. En realidad, hay una cuestión que no sé, depende del caso, ayuda o perjudica. Me explico. Ya lo dije yo, la protección es automática, desde el momento en que se fija y se plasma esas ideas, ¿sí? Así sean una serie de instrucciones para un código fuente y un programa de cómputo, ya está protegido, ya hay una obra autoral por ficción de ley. Me voy a adelantar a algo que viene más filminas adelante, pero ¿qué sucede? No necesito yo ir a registrar la obra para gozar de los derechos que ya vamos a empezar a platicar, ¿sí? Las prerrogativas, esos beneficios. Y como no es obligatorio por un compromiso internacional de un convenio que rige a México y a más de 130 países, que es el Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas, que data de 1800 y fracción, dice ese convenio internacional, dice, lo leí yo al principio, las obras están protegidas desde que se fijan en un soporte material, no importa su mérito, destino y demás, y sin necesidad de registro ni formalidad alguna. Están protegidas porque dice la ley. Punto. Como esa es la regla general, el indautor y autoridades similares en otros países no califican el grado de originalidad cuando alguien dice, aunque no tenga que registrarlos, voy a ir a la autoridad para inscribir mi obra y que se haga público que esa obra es mía. La autoridad lo que hace es checar los requisitos de forma, está bien, vamos a leerlos al ratito, cumple con requisitos y se inscribe. No checa, no verifica, porque no es obligación, déjame ver qué tan original es o déjame ver si no se parece a los demás programas de cómputos que están inscritos, que existen en el mercado y que no están inscritos. No se verifica esa originalidad así. Hay una regla general que es, si alguien sin necesidad viene e inscribe una obra a la autoridad emite un certificado de inscripción, no es un título de propiedad, no es como en las marcas o patentes, si no tengo el título, no tengo derecho sobre ello. Los títulos en las marcas o patentes son constitutivos de derechos. Si no tengo el título, no soy propietario de esa marca o de esa patente. En materia de derechos de autor, el título es declarativo de derechos. ¿Qué significa eso? Simplemente declarar, dice incluso al pie de cualquier certificado de inscripción. De buena fe,
se tiene a Abraham González como titular y autor de tal obra, salvo prueba en contrario. Y eso es salvo prueba en contrario en una declaración como esa, en un certificado, es, si alguien dice o considera que Abraham González se pirateó el software, que venga y compruebe que los códigos son similares, no nada más tantito, sino que es una simulación lo que Abraham inscribió y no tiene nada original la autoridad porque es prácticamente una réplica de mi código fuente. Entonces, de original no tiene nada, demuéstramelo. Entonces, por eso, al preguntar aquí en Campo Estado de México, Laura Sánchez, que si pretende registrar una obra como un programa de cómputo o una página web, la originalidad, pues depende mucho de la conciencia de quien la va realmente a trabajar, a materializar y sobre todo a inscribir, ¿sí? ¿Qué mejor que el creador de una obra para saber si realmente está siendo original o no? Es fácil tratar, y no digo porque sea el caso lógicamente, de engañar a una autoridad, ir a inscribir una obra como muy original. La autoridad no se mete en la calificación al momento de inscribir obras, no se mete en el estudio de si es original o no. Deja la ley y deja el mismo certificado de inscripción en la declaración de yo como autoridad lo tengo inscrito a favor de tal persona de buena fe, salvo prueba en contrario. Deja la carga a quien se sienta afectado, que venga, me demuestre mi autoridad de que esta persona no era original su obra y yo le cancelo esa inscripción, la quito de la base de datos nacional de obras e incluso, vamos a ver las sanciones más adelante, emprende una multa o cuestión penal contra esta persona. Es así como funciona. Espero, Laura Sánchez, responder la pregunta. En concreto, pues queda al conocimiento y conciencia de cada creador que tanto está fusilando o no fusilando una obra, ¿verdad? De Ciudad de México, pregunta. Bueno, hola, buen día. Un caso similar al del equipo electrónico con iconos similares a los de la marca internacional es el de aquellas marcas que modifican alguna parte en el nombre. Por ejemplo, el Jarro Café Restaurante, que utiliza un diseño similar al de Hard Rock. Jarro Café, Hard Rock. Tenis Nike, N-A-I-K, con la misma tipografía de Nike, del de la palomita, ¿no? ¿Qué sucede en estos casos y por qué se permite la entrada de esa mercancía en nuestro país? Gracias y saludos. No, hombre. No voy a ahondar mucho. Tenemos 5 minutos para hacer un break. Pero es materia de marcas, pero voy a honrar la pregunta porque haz de cuenta que no me gusta reírme y todavía me hacen cosquillas. Esta materia es muy rica y la trabajamos todos los días. Es el tema de falsificaciones de marcas y demás. Es tema marcario, no de derechos de autor, pero voy a contestar la pregunta. El Jarro Café y Hard Rock, si utilizan la misma tipografía, a lo mejor no son idénticas. Y quien está utilizando el Jarro Café con el logo de Hard Rock, siente que libró porque no es lo mismo. Sin embargo, la ley sí penaliza. El artículo 213 de la Ley del Derecho de Autor, de la Ley de la Propiedad Industrial, dice que es infracción administrativa el utilizar una marca idéntica o similar en grado de confusión al de otra persona que la aplica para los mismos o similares productos o servicios sin autorización. Entonces, si Hard Rock, el original, no actúa, pues ahí va a estar el Jarro Café y un restaurancito con la misma tipografía y no va a pasar nada, ¿verdad? Pero no se crean, no significa que no actúen muchas de estas entidades, sí se actúa. Pero mucho depende del titular del derecho marcario. Si lo siguen viendo ahí es porque no se siente dolido Hard Rock y dice, pues pobre cristiano, cristiana, que tenga el Jarro Café, no me quita clientela, la gente sabe que no soy yo, pues tampoco voy a hacerle daño a la criatura, entonces pues aquí dice que hay desde eso, en ese país no me interesa, pero que no venga el Jarro Café a Estados Unidos porque me lo como vivo, ¿verdad? Entonces depende mucho de la capacidad económica o de estrategia de los titulares de las marcas para reprender estas actividades. Respuesta número 1. Respuesta número 2. ¿Por qué dejan entrar tenis Nike o Adidas o lo que fuese? No se crean. Yo lo digo por conocimiento de causa. Se decomisan
miles y miles y miles de mercancías al mes. Simplemente es un monstruo que es, atacas y quitas 1000 contenedores en una semana, pero hay otros 1000 en tránsito. Es un cuento de nunca acabar. Hay mucha mercancía que lógicamente anda en la calle que es falsa y no necesita ser muy sofisticado para saber que Nike no es lo mismo que Nike, o Adidas no es lo mismo que Adidas, pero yo creo que tiene mucho que ver el tema de vamos a decir, la regla de la oferta y la demanda, ¿no? Pues mientras más consumamos piratería, pues más va a ser negocio y más van a estar entrando, aunque sea dentro del pañal del niño, un par de tenis para cruzarlo en importaciones hormigas, o sea, no necesitan ser contenedores, pero es cultura más que otra cosa. Sí me consta, hay represión, pero muchas veces no les gusta a las empresas invertir tanto en reprimir, y ya es problema del titular, ¿no? O no es lo mismo reprimir por marcas que sean idénticas, ya para cerrar este capítulo porque es de otra sesión completamente diferente, pero cuando estamos hablando de la violación de una marca de manera idéntica, eso es falsificación, y la falsificación es un delito grave y no alcanza fianza, ¿sí? Y actúa la PGR, y la PGR actúa rápido. Entonces, cuando estamos hablando de marcas similares, no es competencia de la PGR, es competencia del INPI, y es un procedimiento administrativo de infracción, y es un tema un poquito más tardado, y tienes que dar unas pólizas, y es otra historia que espero que los compañeros que vayan a hablar de marcas les platiquen, pero por eso a veces andan marcas de esta naturaleza en la calle, como Nike, o Adidas, o la que quieran, porque o no se actúa por los titulares y por las autoridades, pues lo dejan pasar, ¿verdad? En pocas palabras. Bueno, seguimos, ¿cómo andamos? ¿Andan cansados? ¿Hacemos un corte? Bueno, vamos a cortar unos 5 minutos y regresamos. Gracias.